Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra segunda parte de nuestra reunión. Y en esta ocasión vamos a tratar el mensaje conociendo al Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo obedecer la voz de Dios. Y la voz de Dios se obedece hoy a través de una persona, que es la persona del Espíritu Santo. Estuvimos comentando que Él es el Paracletos, que Él es el Consolador, que es la persona que ha quedado en vez de Jesucristo hoy en el planeta Tierra, que Jesús de alguna manera está con nosotros siempre a través de la presencia y la persona del Espíritu Santo, el cual se recibe por medio del creer con fe. Oír la palabra de Dios, creerla en el corazón y reconocer el mensaje del Evangelio de salvación, de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, a salvarnos, a redimirnos, a morir por nosotros en la cruz, derramar su sangre para que nosotros entonces tengamos una limpieza de nuestros pecados, de nuestras faltas, y le recibamos a Él como el Señor, como nuestro Dios, como nuestro Salvador. A través de este acto ocurre un milagro en nuestras vidas, en el cual Dios deposita, Dios mismo imparte la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones, y a partir de ahí el Espíritu de Dios comienza a morar en el corazón del creyente. Ahora, es importante que si vamos a obedecer la voz de Dios con el fin, primeramente porque somos hijos de Él, pero segundo para tener la bendición de Dios. La bendición de Dios viene en los hijos de Dios a través de la obediencia a su palabra, a su voz. Su palabra es su voz y su voz es su palabra. A través de la obediencia a su palabra viene la bendición, viene la prosperidad, cosa que todos deseamos, cosa que todos anhelamos. Dios es un Dios bueno, es un Dios de misericordia. Dios quiere lo bueno para cada uno de sus hijos. Pero si nosotros andamos en caminos que no son del Señor, en caminos los cuales el Señor nos dijo que no anduviésemos, entonces no podemos tener la bendición. Tendríamos entonces de alguna manera lo contrario, como una maldición. Aunque en Cristo no hay maldición, pero me saldría yo de Cristo, me saldría yo de lo que Dios ha planificado para mi vida, entonces andaría en caminos errados, en caminos equivocados. Dios quiere lo bueno para ti, Dios quiere lo bueno para mí, y por lo tanto establece principios y nos enseña, y para eso entonces ha venido el Paracletos, que estuvimos hablando la semana pasada. Es el Consolador, otro como Jesús, pero viviendo con nosotros siempre en nuestros corazones, morando con nosotros, de tal manera que nos convertimos nosotros en templos del Espíritu de Dios. Ahora tenemos una persona constantemente a la cual tenemos que hacerle caso, tenemos que obedecer. Así que es importante que si vamos a escuchar la voz de Dios, conozcamos a la persona que habla hoy de Jesús, habla hoy del Padre, de nuestro Señor, de nuestro Rey, de Jehová los ejércitos, que es la voz de Dios hoy en nuestros corazones, y en todo sentido nos capacita y nos enseña y nos guía. Entonces, ¿quién es esa persona? Porque si no conocemos, no tenemos un fundamento, un principio, se nos va a hacer un poquito difícil desarrollar la relación con el Espíritu Santo. No es un mover el Espíritu Santo, no es un sentir el Espíritu Santo. Todas esas cosas se dan, pero no es el Espíritu Santo un sentir, no es un sentimiento, no es un fluir, no es una energía. El Espíritu Santo es una persona que está con nosotros todos los días, por siempre y para siempre. Así que quiero comenzar en esta ocasión y tratar varios aspectos. No sé si nos va a dar tiempo, pero voy a tratar rápidamente quién es el Espíritu Santo, cosa que ya hemos hablado la semana pasada. Segundo, las 7 manifestaciones del Espíritu.
Tercero, las 3 condiciones para ser llenos del Espíritu de Dios. Y por último, consejos para tratar con el Espíritu Santo. Entonces, empecemos con la primera. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, ya estuvimos hablando que el Espíritu Santo es el consolador que se nos ha sido dado. Pero quiero ir un poquito más allá. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y 10, dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces aquí está hablando que el Espíritu Santo escudriña las cosas de Dios y nos la da a conocer. El Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios. Todo lo que Dios piensa nos lo revela el Espíritu Santo. Todo lo que Dios planifica nos lo revela el Espíritu Santo, que no son cosas terrenales, son cosas que ningún ser humano ha podido oír, ni ver, ni sentir. Son cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman a Él. Hay una relación de Dios que entonces con nosotros, y a través del Espíritu Santo Dios se da a conocer en lo que piensa y en lo que dice. Para servir entonces a Dios tenemos obviamente que estar guiados por el Espíritu Santo. A esto le vamos a llamar la llenura del Espíritu Santo, porque Dios nos ha escogido a todos sus hijos para que seamos llenos del Espíritu de Dios. No para que tengamos al Espíritu de Dios en una medida, en cierta medida, no, sino para que tengamos al Espíritu de Dios al máximo, llenos, hinchados de la presencia y del mover del Espíritu Santo. Ahora, cuando digo la presencia del Espíritu Santo, el mover del Espíritu de Dios, no estoy hablando yo de cosas físicas. Estamos hablando más que todo de cosas internas, en el corazón, en el interior, que se van manifestando hacia afuera, que se van manifestando hacia el alma, en el carácter. Y no estoy hablando yo de saltos o gritos o cantos o situaciones o algunos dones que se podrían manifestar como nuevas lenguas o algo que nos podrá llamar la atención de alguna forma, como algún don en particular de ciencia o profecía. No, yo estoy hablando más que todo de la persona propiamente del Espíritu de Dios y su relación con ella, lo cual no tiene nada que ver pues en algo, pero no tiene realmente, la persona en sí no tiene nada que ver en el sentido de que estos son obras de Él, pero no es su persona en sí. Juan capítulo 16, versículo 12, dice, el Señor dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Jesús tenía muchas cosas que compartir con sus discípulos, pero habían cosas que no podía decirlas porque no era el tiempo, no era el momento, no estaban aptos para recibirlas. Y él dice entonces, versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, el Espíritu Santo no se promueve a sí mismo. El Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo dice aquí, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué es lo que va a oír al Espíritu Santo? Todo lo que oyere. El Espíritu Santo está con el Padre, revelando las cosas del Padre, revelando obviamente entonces las cosas del Hijo. Versículo 14 dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entre la labor de las más importantes, de varias, pero de las más importantes del Espíritu Santo es manifestar a Jesucristo en nosotros, manifestar la persona de Jesús. Sí, Jesús el que anduvo hace 2000 años atrás,
Jesús el que murió en la cruz, manifestar a su persona, a Jesús en nosotros. Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, tomará de Jesús y nos lo va a hacer saber, nos lo va a hacer conocer para que entendamos, nos va a enseñar para que aprendamos. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, lo que tiene Jesús también lo tiene el Padre. Gloria a Dios. Entonces la tarea fundamental del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo, mostrar a Jesús, tomando las cosas de Jesús y para que nosotros permitamos esa nueva vida, esa nueva naturaleza que se desarrolle dentro de nosotros, que es la naturaleza nacida de Dios, promovida por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes sed llenos del Espíritu. No nos embriaguemos con vino, sino seamos llenos del Espíritu. Así que el cristiano está llamado a ser llenos del Espíritu. En otras palabras, deja que el Espíritu te llene continuamente. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Permite que el Espíritu Santo como persona te llene continuamente. Esa es la labor natural del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere llenarte. El Espíritu de Dios no quiere darse con alguna medida pequeña. Lo hará poco a poco, porque en muchas cosas posiblemente no estés listo para recibir todo el fluir y toda la presencia del Espíritu Santo. Pero el objetivo del Espíritu de Dios es llenarte completamente. Es que inundarte de su presencia. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. El cristiano entonces tiene que ser llenado continuamente, así como pues alguien toma vino, que toma vino y se llena hasta que se embriaga. Así que la palabra dice: no os embriaguéis con vino. O sea, sigue tomando vino, pero no te embriagues con vino. Más bien, en vez de vino, embriágate con el Espíritu Santo. Es decir, embriágate, pero con el Espíritu de Dios. Así que toma del Espíritu Santo, así como se toma el vino, toma del Espíritu Santo, sigue tomando y embriágate con el Espíritu Santo. De esta manera vas a ser controlado, guiado por su persona, para que nosotros permitamos la guianza del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es importante la llenura del Espíritu Santo. Quiero hablar entonces cómo ser lleno del Espíritu Santo, porque siendo llenos del Espíritu Santo vamos a ser sensibles a la voz y a la voluntad del Espíritu de Dios. Lo que querrá el Espíritu hacer en nosotros vamos a colaborar y vamos a hacer equipo con el Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Procedo al tema de las 7 manifestaciones del Espíritu, para que así nosotros podamos entender y conocer a la persona del Espíritu Santo. Las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Entendiendo lo que hace el Espíritu en nosotros. Eso tiene que ver con lo que hace el Espíritu en nosotros. Si nosotros entendemos las manifestaciones, vamos a ser más dóciles en colaborar con su labor, con la labor del Espíritu Santo dentro de nosotros. Primer manifestación del Espíritu de Dios: producir el carácter de Cristo en nosotros. Producir el carácter de Cristo en nosotros, es decir, el carácter cristiano. La misión del Espíritu Santo en su manifestación, Él produce en nosotros, de dentro hacia afuera, produce en nosotros el carácter de Jesucristo, la forma de ser de Jesucristo. Si muchos cristianos hoy parecen que no son cristianos, es porque entonces no le han permitido al Espíritu Santo que implante el Espíritu de Dios el carácter de Jesucristo. ¿Cuál es el carácter de Jesucristo? Bueno, Gálatas 5:22 al 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad,
mansedumbre, templanza. Ese es el carácter que el Espíritu Santo imprime en nosotros. Es un proceso, no es una acción, no es un evento, es un proceso continuo, es un trabajo día a día, durante mucho tiempo, porque el amor no tiene límites. El gozo no tiene límites. Es el fruto del Espíritu, la labor y el trabajo del Espíritu de Dios. No los frutos, sino el fruto del Espíritu. La longanimidad es ilimitada, la benignidad es ilimitada, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Son cosas ilimitadas, son cosas que van más allá del esfuerzo humano. No se pueden desarrollar en el mundo del Dios, en el mundo del Señor, en el reino de Dios. No se pueden desarrollar por fuerza propia. No se puede desarrollar porque simplemente yo quiero. No es del querer simplemente y no es inclusive ni del hacer simplemente, sino que debo de haber reunido los requisitos para haber recibido a la persona del Espíritu Santo y darle al Espíritu de Dios su lugar en mi vida, el lugar que se merece en tu vida, para que entonces el Espíritu de Dios haga su trabajo. Que Él quiere llenarte de su presencia, esa es su misión, pero lo va a hacer a través de las manifestaciones, las 7 manifestaciones de las cuales estamos hablando. Así que la primera es producir el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Más el fruto, Gálatas 5, 22 al 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Así que este carácter no se alcanza por esfuerzo humano. Y estas 9 virtudes, que el fruto tiene 9 virtudes, se manifiestan en el vivir diario por el Espíritu Santo. No hay nada que el hombre pueda hacer para manifestarlo, aunque se esfuerce. Es una manifestación propia del Espíritu de Dios. Por consiguiente, la nueva responsabilidad del creyente es simplemente, en forma natural, mantener una relación con el Espíritu Santo para que Él haga posible cumplir lo que Él quiere hacer en nuestro corazón, que es implantar el carácter de Jesucristo. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Permitirle a Él, manteniendo nosotros una relación con el Espíritu Santo. Eso es todo. El Espíritu Santo, por forma espontánea, va a ir imprimiendo el carácter de Jesucristo en nosotros, es decir, el fruto del Espíritu en nosotros. No vamos a poder conseguirlo por esfuerzo propio. Va a tener que ser una enseñanza de vida, una enseñanza real, una enseñanza en línea, por así decirlo, una enseñanza en el momento, en caliente, de lo que el Espíritu Santo va haciendo con nosotros momento a momento, en función de nuestras condiciones de vida, en función de nuestras circunstancias que se van a ir presentando. El Espíritu Santo nos va a ir moldeando, nos va a ir enseñando, nos va a ir capacitando, siempre y cuando obviamente entonces estemos conscientes de su presencia. Segunda manifestación del Espíritu de Dios: producir el servicio cristiano. Producir en nosotros el servicio cristiano. Es uno de sus objetivos. No es que el creyente desee hacer algo, ¿verdad? Como muchos que se les pregunta, ¿usted quiere servir a Dios? Sí, claro, yo tengo deseos de hacer para Dios esto y le voy a pedir a Dios la ayuda para que me abra la puerta en eso. No es tanto eso, sino no es lo que tú quieres, aún en las cosas de Dios, sino más bien es lo que el Espíritu de Dios quiere en ti. Porque el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Es lo que el Espíritu de Dios quiere en ti. Entonces no es tanto buscar lo que tú anhelas, lo que tú quieres, tus objetivos y tus metas en Dios, sino más bien que tú determines y te dejes mover y seas humilde y seas obediente a lo que el Espíritu Santo te indique. Ahora, ¿cómo se produce el servicio cristiano? El servicio cristiano que viene por el Espíritu de Dios se produce a través de los dones del Espíritu. El servicio entonces se manifiesta por los dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer un poquito al respecto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice: ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada, a cada uno, o sea, no hay excepción, a todos, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Entonces ya tenemos aquí un don, la sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Entonces el Espíritu de Dios es como Él quiere. Él va a poner un don en ti, y tal y como lo dice, que a cada uno les da esa manifestación, a cada uno de los hijos de Dios. Así que tú tienes un don hoy. Y si tú dices que pastor, yo no sé cuál es el don que yo tengo, entonces tú no lo has reconocido. Tal vez es un don que no está siendo desarrollado, obviamente. Si no lo has reconocido, es un don que está allí, que no sabes que está, pero no ha sido desarrollado. ¿Y cómo se desarrolla el don? Por la comunión con la persona del Espíritu Santo, que es el que da el don. El Espíritu Santo va a desarrollar ese don, da el don y lo desarrolla. Hay mucho que aprender del Espíritu de Dios. Hay mucho en lo cual tenemos que ser enseñados por parte del Espíritu de Dios día a día, en una relación personal. Esto no está escrito en un libro. Esto tiene que ver con una experiencia de un encuentro constante con la persona del Espíritu Santo, donde Él te esté llenando constantemente y tú te estés embriagando con su persona, siempre lleno de Él. Eso es lo que el Espíritu de Dios quiere, estarte llenando con su presencia. Así que la manifestación del Espíritu de Dios en el cristiano es producir ese servicio en cristiano. ¿Dónde se produce ese servicio? Generalmente se produce en la iglesia. Dentro de la iglesia, como un miembro del cuerpo de Cristo. Y a eso es que nos ha llamado el Señor, a que cada uno de nosotros, pues entonces con los dones del Espíritu, no con los dones que yo me invento, no con los dones de los cuales yo mismo he promovido y no el Espíritu Santo, sino dejándonos guiar por el Espíritu de Dios, con los dones del Espíritu, entonces yo pueda participar en el cuerpo, en la iglesia, produciendo el servicio a Dios, el servicio a los demás, a la iglesia también, que es lo mismo, el servicio dentro del reino de Dios. Tercera manifestación del Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? El Espíritu Santo nos enseña. Es nuestro maestro. Esa es la tercera manifestación. Nos enseña. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos, para que se nos enseñe, en otras palabras, para que lo entendamos y sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y lo que Dios nos ha concedido son muchas cosas, hermano. Muchas cosas, más allá de nuestra salvación, más allá del perdón, más allá de la obra de Jesús en la cruz. Hay cualquier cantidad de información y de cosas de parte de Dios para ti y para mí. Así que el Espíritu de Dios lo hemos recibido para que conozcamos las cosas que se nos han sido dadas gratuitamente de parte de Dios. Nos va a revelar esas cosas que Él nos ha dado. Y tenemos que crecer en eso, tenemos que crecer en ese conocimiento. Así que el Espíritu Santo enseña, nos capacita.
Primero es Juan capítulo 2, versículo 27. Dice, pero la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción, que la unción es el mover del Espíritu de Dios, así como la unción misma os enseña todas las cosas, es decir, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Permaneced en él. Permanece en Dios y permanece en el Espíritu Santo, permanece en esa relación. Así que el Espíritu Santo se manifestará a tu vida a través de la enseñanza, te va a enseñar. Vas a tener que apartar un tiempo para ser enseñado por el Espíritu de Dios, pero no, generalmente no es un tiempo programado. Pudiera ser que apartes un tiempo para que Dios, Señor, Espíritu Santo, a ver qué me has enseñado y tú medites sobre lo que te ha enseñado el Espíritu Santo. Pero normalmente esta es una experiencia diaria en caliente, en los momentos que vienen y se dan. Entonces tú tienes que saber lidiar entonces con esta persona que Dios te ha dado, que es el Espíritu Santo, que es Dios mismo en tu vida. Es el Espíritu de Dios, es la persona de Dios en tu vida enseñándote. Cuarto, manifestación del Espíritu Santo. Promueve la alabanza y la acción de gracias en ti. El Espíritu Santo va a promover la alabanza, la adoración y la acción de gracias. Después de que Efesios capítulo 5, versículo 18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo, en esos versículos que siguen nos describe mucho de los resultados de ese fluir y de la llenura del Espíritu de Dios. Por ejemplo, habla allí de que hablando entre vosotros con salmos e himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones al Señor, dando gracias siempre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre nuestro. Entonces la alabanza y la adoración y la acción de gracias es algo que le gusta al Espíritu Santo y lo promueve en ti. Así no te resistas a la adoración, no te resistas a la alabanza, no te resistas a la acción de gracias. Tú coopera con el Espíritu Santo. Haz equipo con el Espíritu de Dios. Te estoy contando las 7 manifestaciones del Espíritu Santo para que tú cooperes con él. Apoya entonces, entiende lo que hace el Espíritu Santo y apoya la labor del Espíritu de Dios en tu vida y haz que tu vida cristiana sea una vida cristiana ya no como antes, no una vida cristiana aburrida, una vida cristiana sin sentido, una vida cristiana sin objetivos, una vida cristiana sin propósito, una vida cristiana sin sabor, sin sal, insípida. No. La vida cristiana es una vida activa, es una vida dinámica, es un fluir de Dios constante, es un trabajo que Dios te quiere, donde Dios te quiere promover en muchas cosas. La vida de Dios es una vida burbujeante. Su espíritu está vivo, Él es vida en sí mismo. Así que recibe la vida de Dios. ¿Cómo? Haciéndote entonces copartícipe con lo que el Espíritu Santo hace. Promuévelo en tu vida, coopera con Él, reconoce su presencia y déjate guiar por su persona. Cuarto, manifestación del Espíritu. Quinta manifestación del Espíritu. El Espíritu Santo nos guía. Romanos capítulo 8, versículo 14, que ya lo hemos hablado, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, el ser guiado nos relaciona a un caminar, a un andar, ¿no? Ser guiado es que si vamos a la derecha, si vamos a la izquierda, si vamos hacia adelante, si vamos hacia atrás, cuánto vamos a ir hacia dónde, que si nos detenemos, no nos detenemos, esa es la guianza. La guianza tiene que ver con el andar, tiene que ver con el caminar. Entonces, para ser guiados por el Espíritu de Dios, tenemos que andar en el Espíritu de Dios, en otras palabras. Todo aquel que anda en el Espíritu Santo es guiado por el Espíritu Santo. Guianza, entonces, es equivalente a andar en el Espíritu Santo. Entonces, andar conforme al Espíritu es la vida que es guiada por el Espíritu. El Hijo de Dios, quien es ciudadano del cielo, puede vivir una vida entonces sobrenatural, de guianza del cielo, de guianza por el Espíritu, en perfecta armonía con el llamamiento de Dios.
por medio de una constancia de andar en el Espíritu. No es un momento, no es un evento, es un estilo de vida, es una forma de vivir constante. Dejarte siempre guiar por el Espíritu Santo. No puedes tú decidir ir a la derecha, no puedes tú decidir ir a la izquierda, no puedes tú decidir ir adelante, no puedes decidir pararte, no puedes decidir ir hacia atrás. Todo lo consultas y te permite la guianza del Espíritu de Dios en tu vida. Es una práctica, es una enseñanza. Requiere ser enseñado en la guianza del Espíritu de Dios en tu vida. Tú requieres aprender cómo es que funciona esto. Ahora, ¿cómo es que funciona? Simplemente practícalo. Practica la relación con el Espíritu Santo, practica el escuchar al Espíritu Santo, practica la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hará el resto, sé dócil y sé obediente, y el Espíritu Santo hará todo lo que venimos diciendo en estas enunciado de las 7 manifestaciones del Espíritu. Sexta manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio con nuestro espíritu. El Espíritu da testimonio. Entonces, esta sexta manifestación es dar testimonio con nuestro espíritu. Romanos capítulo 8. Versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu entonces Santo da testimonio juntamente con nuestro espíritu, en unión, donde Él está morando. Gálatas 4:6 dice: por cuanto sois hijos, ha enviado Dios el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, clamando Abba Padre. ¿Quién es el que clama Abba Padre? El Espíritu de Dios dentro de ti, en tu corazón. Entonces, da testimonio el Espíritu Santo de que tú eres hijo de Dios. Da testimonio el Espíritu Santo dentro de ti. Y clama Abba Padre. Clama como si Él fueses tú. Como si el Espíritu Santo fueses tú mismo. Porque se une a ti. Y todo lo que tiene que ver contigo ahora tiene que ver con Él. Y todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo ahora tiene que ver contigo. Porque estás unido en una comunión íntima, en una amistad con la persona del Espíritu Santo. Así que Él clama en nuestros corazones diciendo Abba Padre. Y Abba Padre es un lenguaje idiomático que significa papito. Como el niño pequeño que se acerca delante del padre que no le ha visto y le recibe. Papito, de una forma anhelosa, de una forma con cariño, con aprecio, con admiración, con regocijo. Abba Padre. Ese es un clamor del Espíritu de Dios juntamente con nuestro espíritu. Ese es el clamor. Así que el Espíritu Santo nos da esa convicción a nosotros de que somos hijos de Dios, porque nos da testimonio el Espíritu de Dios. A través de nuestro espíritu nos da testimonio que eso es una realidad en nuestra vida. No podemos vivir sin Dios, no podemos vivir sin el Espíritu Santo. Y ya tal vez posiblemente has tratado cuando has retrocedido alguna vez en tu vida del caminar cristiano. Lo has hecho una vez y has regresado. Y cuando tal vez has estado en prueba y has desfallecido y has querido abandonar las cosas de Dios, mas dentro de ti hay algo que te impulsa, hay algo que te jala, hay algo que te dice, hay algo que te convence, hay algo que te seduce, y es la persona del Espíritu Santo en ti. Entiendes entonces que eres hijo, que estás llamado por Dios, estás desde que naciste. Entiendes entonces que no, por más que tú quieras, incluso muchas veces aún tú queriendo dejarlo, abandonarlo, no puedes, porque eso te carcome por dentro, eso te llama, el Espíritu Santo te anhela celosamente, y entonces tú entiendes y reconoces que realmente eres hijo de Dios y que no puedes vivir sin la presencia y la comunión del Padre. Así que el Espíritu Santo da testimonio. Es una de sus manifestaciones. Y nosotros nos podemos gozar cuando eso sucede.
Damos gracias, damos alabanza, damos honra a Dios. Séptima y última manifestación del Espíritu Santo en ti. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede, ora, pues, intercede, habla en vez de otro, ora en oración, ora en función de una ayuda, ora en función de algo que se necesita. Romanos capítulo 8, versículo 26, que dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que démosle tiempo que el Espíritu Santo haga esa labor y esa función en nosotros. Quedémonos en silencio en algún momento mientras estamos adorando, mientras estamos alabando, mientras estamos orando, y permitamos en nuestro espíritu que el Espíritu Santo interceda por nosotros con gemidos indecibles. Esa es una manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Así que el cristiano que es lleno de Dios, lleno del fluir del Espíritu, es aquel que está produciendo los frutos, el carácter de Jesucristo, sirviendo al Señor en el servicio cristiano, recibiendo palabra, alabando y dando gracia, dejándose guiar por el Espíritu y promoviendo la intercesión. Promoviendo entonces la intercesión no solo por uno mismo, sino la intercesión por otros. Porque el Espíritu Santo no solamente, hermanos, va a interceder por nosotros con gemidos indecibles, sino que cuando nosotros participamos intercediendo por otros, el Espíritu Santo se une a nuestra intercesión. Porque son cosas que pertenecen al plan de Dios, al diseño de Dios y a la voluntad de Dios de que todos sus hijos puedan interceder por las necesidades también de otras personas. La obra del Espíritu Santo de llenar y dar fruto es una obra natural cuando no hay bloqueos que el cristiano ponga. Cuando el cristiano no pone bloqueo en su vida al Espíritu Santo, entonces la obra natural, espontánea del Espíritu, que solamente Él puede hacer, de llenar y provocar en nosotros todas sus manifestaciones, entonces se hará entonces una realidad. Entonces, ¿qué cosas hay que hacen que se bloquee la obra del Espíritu de Dios? Somos nosotros, participamos nosotros, más bien bloqueando la obra del Espíritu Santo. Pues sí, esa es una de las situaciones que tenemos que estar conscientes, que el Espíritu de Dios no ha hecho lo que debió haber hecho en nuestra vida porque nosotros no se lo hemos permitido, porque nosotros no le hemos dado el lugar, porque nosotros no le hemos dado el chance, porque nosotros no le hemos dado la oportunidad. Él está para ayudarnos, para colaborar, para promovernos, para enseñarnos, para capacitarnos, para que maduremos, para que nos desarrollemos. Él está para todas las cosas que tienen que ver con el reino de Dios en nosotros y con nosotros. Así que hay condiciones para que estas cosas funcionen. Sí, voy a hablar sobre las 3 condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. 3 condiciones para ser llenos del Espíritu Santo. 3 condiciones. La primera, 1, no contristéis al Espíritu Santo. Primer condición, para que entonces no haya bloqueo. No contristes al Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual sois sellados para el día de la redención. No lo contristes. ¿Qué significa contristar? Significa desanimar, significa desmotivar. ¿Se desmotiva el Espíritu Santo? Sí, se desmotiva el Espíritu Santo. Cuando tú no le das pelota, por así decirlo, cuando tú no le das su lugar, cuando tú no le das el aprecio, cuando tú no lo reconoces, cuando tú lo ignoras, entonces Él se contrista. ¿Qué más? Cuando tú pecas, Él se contrista generalmente. Y comúnmente es el pecado lo que lo contrista. El pecado del cristiano contrista al Espíritu Santo. El pecado del cristiano destruye la espiritualidad del cristiano.
Cuando el pecado se tolera en la vida del cristiano, cuando tú toleras en tu vida el pecado, cuando tú chineas el pecado, cuando tú juegas con el pecado y tienes una vida cristiana tolerante al pecado, entonces el Espíritu Santo está contristado en tu vida. Cuando el Espíritu Santo está contristado en tu vida, entonces no va a poder hacer el Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo debiera hacer por espontaneidad, imprimiendo el carácter de Cristo y manifestándose de las 7 formas que hemos visto y que hemos hablado hace poco. Entonces, queremos oír la voz de Dios hoy, queremos saber el plan de Dios hoy, queremos conocer lo que Dios quiere para nosotros. Todo está en las manos del Espíritu Santo. Yo he hablado, he predicado en otros momentos que estamos en el tercer cielo, delante del trono de Dios, que aprendamos a siempre estar y hacer todo desde el tercer cielo, desde el trono de Dios. Yo he predicado mucho al respecto de este principio. Pero este principio también tiene que estar y está ligado a reconocer a la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros, en nuestros corazones, a través de la comunión y la conexión dentro de nosotros, en nuestro corazón, con el Espíritu Santo, a través de la introspección, de conectarnos hacia el interior con la persona del Espíritu Santo, nos conectamos con el Hijo y nos conectamos con el Padre en el trono de Dios. Y hacemos todo, hacemos la guerra espiritual desde el trono de Dios, hacemos la guerra espiritual conectados con el Espíritu Santo. La hacemos todo bajo el poder del Espíritu Santo, hacemos la intercesión bajo el poder del Espíritu Santo, hacemos la adoración bajo el poder y la guianza del Espíritu Santo. Hacemos la declaración de bendición para las personas, los hermanos, la intercesión para con otros a través del Espíritu. Hacemos la guerra espiritual a través del mover del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu de Dios. Todo lo hacemos como hijos de Dios ahora en nuestra nueva naturaleza, todo guiado por el Espíritu de Dios. Ya nada hacemos nosotros por nosotros mismos. Ya no tomamos decisiones por nosotros mismos. Todo lo hacemos en obediencia al Espíritu de Dios. Ahora, entonces, 3 condiciones para ser lleno del Espíritu de Dios. 3 condiciones para no bloquear el fluir de Dios en tu vida. En otras palabras, 1, no contristes al Espíritu Santo. No vivas una vida cristiana que vive contristando al Espíritu Santo. Deja de pecar. Deja de faltarle a Dios. Deja de chinear el pecado que tú chineas. Deja de seguir, de hacer lo que haces, que sabes que no le agrada a Dios y sabes que va en contra de Dios. Apártate del mal, apártate del pecado, apártate de la maldad. Reconoce tu pecado, pide perdón, arrepiéntete y entonces retoma la relación con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo ha sido contristado, ahora tienes que conquistarlo. Si el Espíritu Santo ha sido contristado, vas a tener ahora que conquistarlo. Vas a tener ahora que reconocerlo. No lo reconociste antes, vas a tener que reconocerlo ahora. Él es una persona que se ha contristado, una persona que se ha desanimado, una persona que se ha desmotivado. Él es una persona y de Él depende toda nuestra vida cristiana, nuestro presente y nuestro futuro en el reino de Dios. Es nuestro amigo inseparable. Se nos fue dado para que no se aparte de nosotros, mas se contrista. No se aparta, no se va el Espíritu Santo, mas se contrista. A no ser que tú renuncies a la cruz del Señor y que tú entonces pisotees el pacto que en un momento tú recibiste de sangre de la muerte de Jesús en la cruz y entonces tú pues niegues y vayas en contra totalmente de Dios y te conviertes casi prácticamente en un enemigo de Él. Entonces muy posiblemente el Espíritu Santo se apartará de ti. Pero si tú aún todavía en tus debilidades y aún en tus caprichos, es muy posible que todavía el Espíritu Santo esté ahí. Está apagado. O sea, está contristado, mejor dicho, según el versículo que hemos leído. ¿De qué es lo que hay que hacer para que ya el Espíritu Santo no se contriste? Reconoce tu pecado.
reconoce tu falta, pide perdón y retoma la relación con Él. 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El pecado debe ser tratado inmediatamente. Eso es otra, ¿no? Cada vez que peques, no es que no pecamos, porque mantenemos nuestra naturaleza de carne humana, la cual está dada al pecado. Así que pecaremos siempre. El hecho de que mientras estemos aquí en la tierra, el hecho de que creamos que, porque tal vez creemos que ya no tenemos pecado, es totalmente equivocado ese concepto. El pecado siempre está mientras estemos nosotros en una vestimenta de un ser humano, un cuerpo humano. Mientras no seamos transformados por Dios y llevados al cielo, mientras no seamos tomados por Dios para llevarnos con Él, nosotros nos mantenemos en una posición de una naturaleza humana en la cual vivimos. Esa naturaleza humana está dada a pecar. Así que el que dice que no ha pecado, entonces pues no reconoce ni entiende, está ciego. Y el Espíritu Santo no está con él, no está con una persona que no reconoce que no ha pecado. O sea, porque es el que se cree que es santo, que es perfecto. Precisamente la perfección, cuando Dios habla de perfección con el hombre, lo habla en el sentido de un desarrollo de una relación hacia lo positivo, hacia lo bueno, hacia la excelencia, pero no una perfección del 100%, sino más bien de una mejora constante. Así que el pecado en el cristiano debe ser tratado inmediatamente. Cada vez que pecas, trata el pecado inmediatamente, pide perdón. El perdón se otorga mediante la confesión impulsada por un verdadero arrepentimiento del corazón. Tiene que ser del corazón el arrepentimiento. Una vez que haces eso, entonces no contristas al Espíritu Santo. Pero si sigues pecando constantemente, sigues cayendo en el mismo pecado constantemente, de alguna manera estás llevando a contristar al Espíritu Santo. Pero si es parte de tu batalla y de tu guerra, entonces habla con el Espíritu Santo y conversa con él. Espíritu Santo, ayúdame, dame la fortaleza, dame la capacidad, la cual yo no tengo ni puedo, que tú sí la tienes. Dame el poder y la habilidad, Señor, de permanecer firme y decirle no al pecado. Y el Espíritu Santo entonces lo hará a través de la intercesión y la oración y la súplica que tú le presentes. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es decir, si nos examinamos a nosotros mismos y vemos que hay pecado, pedimos perdón, no somos juzgados. Mas siendo juzgados, es decir, por no examinarnos, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Es decir, cuando no nos examinamos o cuando el examen que hacemos es falso y hay pecados y no lo reconocemos, o no nos examinamos, no nos percatamos que estamos pecando, entonces somos castigados, mas siendo juzgados, porque entonces no nos estamos examinando, somos juzgados. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso nos castiga el Señor, para no condenarnos con el mundo, porque somos hijos de Dios. No vivamos bajo el castigo de Dios, no vivamos bajo el castigo y la opresión de Dios, y que estas cosas tienen que ver con las puertas abiertas y la opresión que el enemigo va a traer sobre nosotros. No vivamos de esa manera, vivamos entonces en la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Vivamos entonces buscando a Dios, teniendo una vida de sinceridad, una relación sincera con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. El cristiano debe examinarse para ver si detecta un pecado cometido y proceder entonces a la confesión. De esta manera no sería juzgado por Dios ni castigado. Las bendiciones, hermanos, saben, las bendiciones se pierden por la infidelidad del creyente. Las bendiciones se pierden por este tipo de cosas, por la infidelidad, es decir, el caer en el pecado
constante, repetitivo, lleva a una infidelidad con la persona de Dios y con el Espíritu Santo. Las bendiciones no se recuperan haciendo otro pacto, porque ya el pacto se hizo, el pacto de la cruz. Las bendiciones se recuperan a través de el arrepentimiento de un corazón sincero. Entonces aprende a lidiar con tu personalidad, con tu yo. Aprende a poner a tu yo en su lugar. Siempre humillado delante de Dios, reconociendo tú de que tú eres una persona que peca y que falla, aunque tal vez no sepas cuál es el pecado que cometiste en el día. Muy posiblemente algo hiciste y dejaste de hacer, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le es pecado. Entonces, ¿cuántos pecados hemos cometido en un día? ¿Cuántas cosas debimos haber hecho que no hicimos? Muchísimas. Entonces pedimos perdón por todo. ¿Cuántas cosas hablamos y dañamos a alguien cuando lo dijimos? Hay gente que se enoja y no se da cuenta que se enoja. Hay gente que se aira y no se da cuenta que se aira. Así que no contristes al Espíritu Santo. Esto tiene que ver entonces con un estilo de vida. Tiene que ver entonces con una conciencia, con un trato del yo, del corazón, pero del ser humano, del yo, de la mente, del alma, de la parte carnal del yo, para que el yo esté en la cruz, muerto. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El yo tiene que estar muerto para que entonces dejemos de estar contristando al Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana entonces tiene que ver con mucho control, con mucha visualización de lo que hacemos, con mucha conciencia de cada cosa y de cada momento en nuestra vida diaria. Y todo en apoyar las cosas de Dios. Segunda condición para ser lleno del Espíritu Santo: no apaguéis al Espíritu. No apagarlo. La primera condición es no contristarlo. La segunda es no apagar al Espíritu. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19 dice: no apaguéis al Espíritu. Esto no implica que el Espíritu se va a extinguir o se va a retirar. Más bien significa que no le resistamos al Espíritu. Apagar al Espíritu significa resistirle. Si alguien apaga al Espíritu es que le resistió. Le dijo no al Espíritu, le dijo no a Dios, pues. No solamente es pecado tal y como lo conocemos, que tiene que ver con contristarlo, con desanimarlo a Él, sino es con decirle no a lo que Él hace, a lo que el Espíritu propone, a lo que el Espíritu dice, a lo que Dios dice, pues a lo que Dios quiere. Dios te llama y tú dices no al llamado. Dios te impulsa y a través de la iglesia, a través de los líderes, te ponen y te dicen y te ofrecen algo, y tú en tu carnalidad tú dijiste no. Entonces estás apagando al Espíritu, porque el Espíritu te ha preparado para eso. Ha sido la intención del Espíritu, mas tú le dices no a las cosas de Dios. Entonces, así se apaga al Espíritu. Implican una rendición incondicional a la voluntad de Dios. Tienes que rendirte incondicionalmente a la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer en tu vida, una actitud permanente hacia Dios de rendición incondicional. Ríndete delante de Dios y permite que la obra de Dios haga en ti. Si Dios está haciendo algo, entonces haz equipo con lo que Dios está haciendo. Haz equipo con lo que Dios está diciendo. No apagues al Espíritu. Es la segunda condición que se requiere. Entonces, hay dos nos hasta ahorita. El primero, no contristes al Espíritu. Tienes que vivir una vida de santidad sin pecar. Constantemente. Tienes que salir de esos pecados que te están agobiando. Tienes que ser consciente de tu vida diaria, de tu situación y a cada momento y a cada instante, de tal forma que siempre estés en Cristo y no fuera de Él. Y dos, no apagues al Espíritu. No le digas no a Dios.
No le digas no a lo que Dios quiere. No te pongas en contra. No le digas no. Tu yo tiene que estar de alguna manera, para que estos dos puntos se den, de que no contristes al Espíritu Santo y que no apagues al Espíritu, tu yo tiene que estar en un proceso de muerte. Si eres nuevo, es muy seguro que tú estás contristando al Espíritu Santo y muy seguro que tú estás apagando al Espíritu de Dios. Es muy seguro de eso. No estoy hablando de manifestaciones sobrenaturales y grandiosas que provoque o que pudiera provocar el Espíritu Santo. Estoy hablando más que todo del carácter, de la realidad. Aquí no hay engaño, aquí no hay mentira, aquí no hay falsificación. Son las cosas que el Espíritu Santo hace y que nosotros tenemos que hacer para permitirle a Él que haga su labor y su trabajo en nuestras vidas. La tercera condición para ser lleno del Espíritu de Dios y para que el Espíritu de Dios se desarrolle en nosotros es, tercero, andar según al Espíritu Santo. Andar según el Espíritu. Andar según el Espíritu. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, en las otras versiones, estudiando las otras traducciones y otras versiones, lo que quiera entender es que, tal y como lo voy a leer en la Biblia de las Américas, en esta traducción, dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Si tú andas por el Espíritu, los deseos de la carne no van a cumplirse en ti. Eso es lo que quiere decir más que todo, ¿no? Andad en el Espíritu y los deseos de la carne no vendrán a tomar control y preeminencia en ti. Entonces lo que debes de hacer, la tercera condición para ser lleno del Espíritu, es andar en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar consciente a cada momento, constantemente, de la persona del Espíritu Santo. Ser consciente y hacer equipo con ella. Hacer amistad con la persona. Que sea tu compañero íntimo y que tú lo tomes de esa manera, que sea tu mejor amigo, el Espíritu de Dios. Son las tres condiciones para que entonces el Espíritu de Dios se desarrolle en ti y haga todas las manifestaciones, las 7 manifestaciones de las cuales hemos hablado. Entonces vas a fluir la llenura del Espíritu Santo en tu vida, vas a ser guiado por el Espíritu de Dios y todo va a ser tal y como lo hemos predicado en este día. Voy a terminar con 6 consejos para tratar al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo. 1. Trata al Espíritu Santo así como tratas a una persona que tú admiras, obviamente, no a cualquier persona. Trata al Espíritu Santo así como tratas a una persona a quien tú valoras. Dale valor, dale reconocimiento. Él es una persona, así que trátalo como tal. No lo ignores, no puedes estarlo ignorando. Cada vez que vives en la ignorancia de la persona, no lo estás valorando, no lo estás tratando como una persona que está dentro de ti. Consejos para tratar con el Espíritu Santo. Trata entonces al Espíritu de Dios como una persona que valores. Tómalo en cuenta a cada momento. Tómalo en cuenta en todas las cosas. Pregúntale y trata de escucharlo. Pregúntale. Vamos, tú tienes preguntas, tú tienes dudas. Que yo voy a llamar al pastor para que me saque la duda. Bueno, primeramente habla con el Espíritu de Dios. Posiblemente el Espíritu Santo de repente te lo diga. O el Espíritu Santo, cuando tú hables, le digas al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hablará al pastor, le hablará al líder, y el líder pues te va a hablar a través del Espíritu Santo, posiblemente. Pero siempre todo ponlo en diálogo y conversación con el Espíritu de Dios. Así que primer consejo, trata al Espíritu Santo como si trataras a una persona a quien tú valoras. Segundo, aprende a permanecer conectado con Él. Aprende, pues es algo que tiene que aprenderse, a permanecer conectado con el Espíritu Santo. Para eso conversa con Él como si fuese y de por sí lo es, tu amigo invisible.
Conversa con él como tu amigo invisible, ¿verdad? Así como los niños de pequeños conversaban y tenían algún amigo invisible y conversaban solos y se hacían de la idea de que tenían un amiguito. Pues mucho que se da sobre los niños solitarios, los niños que no tienen hermanos o no tienen compañía, o son apartados, son solitarios. Te conversa con el Espíritu Santo como tu amigo invisible. El segundo punto, entonces, aprende a permanecer conectado con Él a través de una conversación como si fuese tu amigo invisible en todas las cosas, siempre. Tercer consejo para tratar con el Espíritu Santo. Reconoce cuando Él hace cosas por ti y agradécele. Siempre ten reconocimiento de su persona. Reconócelo cuando Él hace cosas por ti y agradécele. Interactúa con el Espíritu de Dios. Reconoce los méritos y su labor en tu vida. Gracias, Espíritu de Dios, me has ayudado, me has levantado en la madrugada. No, simplemente me levanté a orar porque no sé, sentí ganas de orar. No. El Espíritu Santo te llamó, el Espíritu Santo te sedujo para que orases y te despertó en la noche. Me despertó el Espíritu de Dios y oré. Qué bonito, porque entonces reconoces a la persona y le das el mérito correspondiente. Cuarto consejo, haz que sea tu amigo más íntimo a quien le cuentas tus secretos. Conviértelo en tu amigo más íntimo. Haz que sea tu amigo más íntimo a quien tú le cuentas tus secretos. Comparte entonces con él tus éxitos y tus frustraciones. Comparte con él tu vida diaria, lo que te preocupa, todo lo que tenga que ver contigo. Él está interesado en ti. El Espíritu Santo se te ha dado para ayudarte. El Espíritu Santo se te ha dado para colaborar contigo. Así que trátalo como tu amigo más íntimo, contándole tus secretos. Aún secretos de todo tipo, ¿no? Aún emocionales, aún sentimentales, familiares, laborales, académicos, en todas las áreas. Haz que Él sea tu amigo más íntimo, a quien tú le cuentas tus secretos. ¿Ok? Ese es otro consejo. Quinto, hazlo partícipe en toda tu vida diaria. Hazlo partícipe en toda tu vida diaria, en todas las áreas de tu vida. En otras palabras, que sea tu amigo inseparable para todo y en todo. Que sea tu amigo inseparable para todo y en todo. Y por último, promueve su presencia y su manifestación en ti. Promueve su presencia, haz equipo con él, en otras palabras, promueve su presencia y su manifestación en ti. ¿Cuál es mi consejo para esto? Cultiva un ambiente apropiado donde el Espíritu Santo se sienta a gusto. Cultiva un ambiente apropiado donde el Espíritu Santo se sienta a gusto. ¿Cuál es ese ambiente? 1, paz. Un ambiente de paz. Busca la paz siempre. Deja de escuchar canciones que te alteran los sentidos. Deja de escuchar ruido en tus oídos. Posiblemente tengas que apagar la radio, aunque sean radios cristianas. Posiblemente tengas que apagar la televisión. Posiblemente tengas que apagar tu audífono. Posiblemente tengas que apagar o ver lo que escuchas en tu celular. Y tener más tiempos de soledad. Para encontrar la paz interior. La paz interior que tu corazón necesita, y el Espíritu Santo requiere de ese ambiente. El Espíritu Santo se mueve y habla a través de un ambiente, un hábitat que requiere paz. Así que cultiva la paz y no te apartes de ella durante todo el día. Siempre permanece en paz, en quietud, en descanso, en reposo, en otras palabras, para que entonces no haya obstáculo a la voz del Espíritu de Dios. Segundo, silencio. Mantente muchas veces, practique, cultiva el silencio, valora el silencio. Apártate, así como Jesús se apartaba las noches, en las tardes, se apartaba de sus mismos discípulos y estaba a solas en el desierto o estaba a solas en algún lugar fuera de las personas o de las multitudes. Así que cultiva el silencio
Y el silencio también te va a traer la paz. Y el silencio va a traer también que tus sentidos carnales reposen para que entonces se habiliten tus sentidos espirituales y puedas conversar con el Espíritu Santo y con Dios y con el Hijo. Tercero, adora. Es el hábitat del Espíritu Santo. Mantén un espíritu de adoración todo el tiempo, aún en paz, aún en el silencio. Tu corazón, aunque tu boca no esté cantando cantos de adoración, tu corazón está con una música de exaltación, con un canto de adoración a Dios. Mantén ese espíritu. Y cuarto, medita en la palabra de Dios. Medita, no solamente lee la palabra, porque el Espíritu Santo usa la palabra, pero la palabra meditada, no la palabra leída, sino la palabra que se medita, la palabra meditada. Damos gloria a Dios por eso. Así que resumo los 6 consejos. 1, trata al Espíritu Santo como si te trata a una persona. 2, aprende a permanecer conectado con Él. 3, reconoce cuando Él hace cosas por ti, agradécele. 4, haz que sea tu amigo más íntimo a quien le cuentas tus secretos. 5, hazlo partícipe en toda tu vida diaria. Y 6, promueve su presencia y su manifestación. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Honramos tu santo nombre, Dios. Damos gloria a ti por siempre y para siempre. A ti, Espíritu Santo, te reconocemos como nuestro amigo inseparable, amigo más íntimo. Te damos el espacio en nuestras vidas, Señor. Espíritu de Dios, toma lugar, toma nuestros corazones. Y a partir de ahora, produce en nosotros el querer estar contigo. Y que este mensaje llegue no solamente a nuestra mente, sino a nuestro propio ser interior. Toque las fibras más íntimas, más profundas de nuestra vida. Y a partir de hoy mantengamos todos una comunión real y sincera contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.